Hola chicos, buenas tardes. Bueno, miren, el capítulo que nos compete ahora es la nomenclatura química, un tema pues que ya es familiar para ustedes, puesto que desde el año pasado veníamos trabajando y que yo sé que no se les va a complicar mucho. Entonces, dentro de la nomenclatura química, yo pienso que nos va a ir muy bien. Vamos a trabajar los que son los óxidos, que recuerdan el año pasado empezamos hablando de los tipos de óxidos, que existían óxidos básicos, óxidos ácidos. Listo, después de los óxidos, vamos a trabajar los, la función hidróxidos, que también ustedes la conocen, muy fácil de nombrar. Luego de la función hidróxidos, vamos a pasar a la función ácidos, que también alcanzamos a ver el año pasado, los hidrácidos y los oxácidos. Listo, después de eso, vamos a trabajar la función sal. Y ya nos vamos a estancar ahí hasta la función sal. En consulta, pues, ustedes estudiarán otras funciones como la función hidruros, que también pues hace parte de este tipo de nomenclatura que tenemos que estudiar en la química inorgánica. Entonces, como ya ustedes son pro, porque ya ese tema lo vimos desde el año pasado, voy a hacer la clase de hoy, me voy a dedicar exclusivamente a los óxidos. Ya ahí doy la introducción, hacemos el repaso y ya en la próxima clase vemos hidróxidos y empezamos ácidos inmediatamente como para avanzar bastante. Entonces, eh, voy a empezar a proyectar aquí para que estudiemos la función óxidos. Denme un segundito. Bueno, necesito que me hagan el favor de confirmar si están viendo la pantalla. Sí Sí se se ve, ve. profe. Ok, listo. De todas maneras Sí. hay un video en YouTube que ya donde yo grabé toda esta explicación. Entonces, eh, si quedan con dudas, también pueden verlo allá en mi canal. Bueno, empezamos hablando con la función óxido. Voy a ir rápido aquí, como les dije, porque ya es un tema que nosotros conocemos, que ya estamos familiarizados desde el año pasado y que básicamente lo que estoy buscando ahora es hacer un repaso breve. Bueno, empezamos hablando aquí de los óxidos. Bueno, primero, recordar qué es la nomenclatura química, que es un sistema de símbolos y nombres, tanto para elementos como para los compuestos. El lenguaje de la química es universal, de tal manera que el nombre de una sustancia no solo la identifica, sino que revela su fórmula y su composición, y que la que regula los nombres a nivel internacional es la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y que ellos periódicamente se reúnen con el fin de fijar las normas que se deben seguir para unificar el lenguaje y las técnicas de publicación a nivel mundial. Listo, ahora sí vamos para la función óxido. Entonces yo siempre le he dicho que que un óxido es un compuesto binario, es decir, que está formado por uno o varios átomos de oxígeno y otro elemento. Binario porque son dos átomos distintos, oxígeno y otro elemento. Aquí está, por ejemplo, el Na2O. Es binario que solamente tiene sodio y oxígeno. El Fe2O3, hierro y oxígeno. El SO3, azufre y oxígeno. MgO, magnesio y oxígeno. Cl2O5, cloro y oxígeno. Y el Li2O, litio y oxígeno. Listo. Ya entonces ya con eso nosotros ya podemos, eh, digamos, tener claro cuándo es un óxido. Y a simple vista se identifica. Porque todos tienen oxígeno, obviamente. Y además de oxígeno debe tener otro elemento. Ya solamente dos elementos. La cantidad de cada uno puede variar. Por ejemplo, aquí tengo dos hierros, tengo tres azufre, tres oxígenos, aquí tengo 5 oxígenos, 2 cloro, aquí tengo un solo oxígeno y un solo magnesio, un solo oxígeno y 2 sodio, tres oxígenos y un azufre. Eso no importa, eso puede variar. Pero lo que no puede variar es digamos, el tipo de átomos. Aquí hay dos tipos de átomos apenas, sodio y oxígeno. Continuamos. Bueno, los tipos de óxidos.
se pueden clasificar en dos tipos. Los óxidos básicos, que es cuando el oxígeno se une con un metal, y los óxidos ácidos, que es cuando el oxígeno se une con un no metal. Recordemos la tabla periódica. Hay una línea escalonada que separa los no metales con los metales. El hidrógeno, recuerden que es la única excepción que aparece del lado de los metales, pero que él pertenece de los no metales. En síntesis, ¿cuáles son los metales? Los que están en la parte izquierda de la tabla periódica. ¿Cuáles son los no metales? Los que están en la parte derecha. En la franja, los que están en verde se conocen como metaloides. ¿Por qué son metaloides? Pues esos son, digamos que tienen características de metales y de no metales. Es decir, a veces se comportan como metales, a veces se comportan como no metales. Bien, entonces ya saben, ¿cuándo un óxido es básico? Cuando el oxígeno se une con un metal. ¿Cuándo es un óxido ácido? Cuando se une con un no. Cuando se une con un no metal, correcto. Es decir, cuando el oxígeno se une con cualquiera de estos, menos con los gases nobles. Yo les he hablado que los gases nobles, ellos son inertes. Inertes quiere decir que ellos no se combinan con otro elemento. Ellos siempre están solitos. Entonces, cuando el oxígeno se combina con el carbono, con el nitrógeno, con el fósforo, con el azufre, incluso con el silicio, con el cloro, con todo esto que están acá, forman un óxido llamado óxidos ácidos. Cuando se combina con el hierro, con el cromo, con el calcio, el magnesio, todos los que están acá de este lado, forman unos óxidos que son óxidos básicos. Listo. Aquí están los ejemplos de óxidos básicos. Miren, el que se unió con el sodio, porque el sodio es un metal. Miren acá donde está el sodio, el de los azulitos. Aquí tenemos con el calcio también es un metal. Aquí está azulito. El litio y el magnesio, aquí está el litio y el magnesio, son metales. Por eso son óxidos básicos. En cambio, los óxidos ácidos tenemos el azufre, el carbono y el cloro. Miren dónde está el azufre de amarillo, el carbono de amarillo, el cloro de amarillo. Entonces, ya saben que esos son óxidos ácidos. Ah, bueno, aquí estaba la tabla periódica ya resumida. Ahora, existen varias nomenclaturas. Vamos a empezar con una primera, que es la nomenclatura Stock, la muy fácil. Para esta necesitamos conocer los números de oxidación. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Bueno, aquí facilito. Primero calculamos el número de oxidación. Vamos a ver si ustedes se acuerdan las reglas para calcular los números de oxidación. Afortunadamente trabajamos con óxidos. En los óxidos el oxígeno siempre trabaja con -2. Aquí al oxígeno le ponemos el -2. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el carbono? Lo calculamos multiplicando. Obviamente, si el oxígeno es negativo, el carbono debe ser positivo. Entonces, yo multiplico el número de oxidación por el subíndice y me da 2 por 2, me da 4 negativos. El carbono apenas tiene un subíndice 1. Aquí debe haber un número que multiplicado por 1 me dé 4. El único número que multiplicado por 1 me da 4, pues el 4. 4 por 1, 4 positivo. Y 2 por 2, 4 negativo. 4 positivo menos 4 negativo me da 0. Esa es una forma, pues, vamos a tratar de dibujarlo aquí. A ver. Vamos a ver si se acuerdan de esto. 2 por 2 me da 4 negativo. Y aquí, saben que hay un 1, ¿cierto? Bien, entonces multiplico 4 por 1, me da 4 positivo. Ahora sí, 4 menos 4, eso me da 0. Es decir, que está correcto el número de oxidación del carbono. Ahora, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo se escribe? Todos llevan la expresión óxido de. Empiezan así. Óxido de, luego el nombre del elemento, en este caso carbono, y ojo, dentro de paréntesis y en números romanos, ojo, va el número de oxidación del elemento que acompaña el oxígeno. Como es 4, el 4 en número romano es I, una I y una V. Entonces así se escribe el 4 en romano. Vamos a ver, otro ejemplo. El SO3. Espérense, ¿cómo quito ahora esto? Espérense un segundito ahí. Bueno, lo mismo aquí para el SO3. Aquí el oxígeno trabaja con -2, el azufre trabaja con +6. Hay que repasar. Yo desde el año pasado o antes pasado vengo hablándole de los números de oxidación. O sea que ya ustedes deben saber cómo calcular el número de oxidación. Y en los óxidos es más fácil, porque es binario y el oxígeno siempre trabaja con -2. ¿Cómo sé que el azufre es +6? Pues porque la multiplicación de -2 por 3 me da -6. Y aquí hay un solo átomo de azufre, entonces un número que multiplicado por 1 me dé 6 es el +6.
Entonces, óxido de azufre y dentro de paréntesis el 6. Fe2O3. Ahí está, el oxígeno trabaja con -2 y el hierro trabaja con +3. En este caso va a ser óxido de hierro 3, porque el hierro está trabajando con +3 ahí. Listo, Na2O, lo mismo. El oxígeno trabaja con -2, el sodio con +1. Entonces, óxido de sodio 1, porque el sodio está trabajando con 1 ahí. Así, listo. Listo. Continuamos. Ahora, el otro tipo de nomenclatura. Esta todavía es mucho más fácil porque esta no necesita del número de oxidación. Recuerdan que esta es la que lleva el prefijo monóxido, dióxido, trióxido, tetraóxido, pentaóxido, hexóxido, heptóxido, dependiendo de la cantidad de átomos de oxígeno. Es decir, ahora nos vamos a dar cuenta cuántos oxígenos hay. Por ejemplo, yo no necesito calcular el número de oxidación. En este caso veo que nomás tiene un solo átomo de oxígeno, entonces va a ser monóxido de carbono. Ahí está. ¿Por qué mono? Porque solamente hay una sola O. Aquí hay dos O. Si hay dos, se utiliza el prefijo di, dióxido de el elemento que lo acompaña, carbono. Miren, aquí hay tres. Entonces, si hay 3 oxígenos, es trióxido de azufre. Aquí hay 5. Bueno, el prefijo para 5 es penta, pero no vamos a escribir pentao, sino simplemente pentóxido. Pentóxido de nitrógeno, o también podemos decir pentóxido de dinitrógeno, porque hay 2 átomos de nitrógeno. ¿Ya? Pentóxido de dinitrógeno se puede decir también. Aquí, miren, hay 7 átomos de oxígeno. El prefijo para 7 es hepta. Entonces, este va a ser heptóxido de cloro, o podemos decir heptóxido de dicloro. ¿Por qué dicloro? Porque hay 2 cloros. Aquí, dinitrógeno. ¿Por qué nitrógeno? Di, porque hay 2 átomos de nitrógeno. ¿Ya? Esa es la nomenclatura sistemática. Hemos visto 2. La stock, ¿ya? Que esa sí tiene que ver con el número de oxidación. Escribimos la palabra óxido de, el nombre del elemento, y en paréntesis escribimos el número de oxidación en romano. Y la sistemática, que no miramos número de oxidación, sino la cantidad de átomos de oxígeno que haya. Y así le colocamos monóxido, dióxido, trióxido, pentóxido, heptóxido. Listo. Esta, la nomenclatura tradicional, es la que ya requiere un poquito más de atención, pero ya ustedes en eso no van a preocuparse mucho. Hay que tener en cuenta esto. Ojo, esta utiliza los prefijos ico y oso, ¿se acuerdan? Los sufijos ico y oso. Entonces, primera regla, si el átomo tiene un único número de oxidación, siempre va a terminar en ico. Por ejemplo, yo busqué una tabla periódica ahí en internet de números de oxidación, me dice que el Na, número de oxidación del sodio, solamente tiene 1, que es +1. Entonces el sodio siempre va a ser ico, siempre, sin excepción. El sodio no existe, sodioso no existe, va a ser sódico siempre. El magnesio también, miren, solamente tiene una sola posibilidad, que es +2. Va a ser magnésico siempre, óxido magnésico. El aluminio, el mismo cuento, solamente puede trabajar con uno solo. Entonces el óxido del aluminio va a ser alumínico. Miren, ahí está el del sodio. Calculo el número de oxidación, me di cuenta que trabaja con +1. ¿Ya? El sodio nomás trabaja con uno solo, entonces es óxido sódico. El magnesio está trabajando con +2, efectivamente el solo puede trabajar con +2. Magnésico, siempre termina en ico. El del aluminio, mírenlo, trabajando con su único número de oxidación, siempre va a ser ico. Entonces, primera regla, aquel que solamente pueda trabajar con un solo número de oxidación, siempre va a ser ico, siempre, sin excepción. Es decir, que yo no voy a encontrar jamás el óxido magnesioso o el aluminioso, no existe, o el sodioso, no existe. Estos siempre van a ser ico. ¿Por qué? Porque tú buscas en la tabla periódica y ellos solamente pueden trabajar con un único número de oxidación. En este caso, el sodio es +1, el magnesio +2 y el aluminio +3. Facilito. Listo. Ahora cuando tiene 2, ojo, si tiene 2 números de oxidación, toca mirar cuál es mayor y cuál es menor. En este caso, el mayor va a terminar en ico y el menor va a terminar en oso. Miren aquí el carbono. El carbono puede trabajar con 2 posibles números de oxidación, el 2 y el 4, ¿cierto? Otro, el hierro, puede trabajar con 2 y con 3. Entonces, en este caso, yo digo, ok, pongamos el ejemplo, el CO. Calculo los números de oxidación. Ok, aquí el carbono está trabajando con 2. Me miro acá el carbono, sí, en la tabla periódica me dice que puede trabajar
con dos números de oxidación, el 2 y el 4. Me estoy dando cuenta que aquí en este ejemplo está trabajando con el 2. Ah, ok. ¿Qué tengo que mirar? ¿Cuál es mayor? ¿El 2 o el 4? El mayor es el 4, el menor es el 2. Entonces aquí me dice que si trabaja con el menor es oso. Entonces este señor simplemente es óxido carbonoso. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, en el CO, él tiene número de oxidación de los dos posibles, tiene el menor, ¿cierto? Porque el mayor número de oxidación del carbono es 4 y el menor es 2. Aquí está trabajando con el menor y la regla me dice que si trabaja con el menor es oso. Facilito. Listo, miren aquí ahora el CO2. Calculamos el número de oxidación del carbono en el CO2 y dice que es 4. Ah, ok, busco la tabla periódica. El carbono puede trabajar con 2 y 4, ok. El mayor es 4. Aquí está trabajando con el mayor y la regla dice que si trabaja con el mayor termina en ico. Facilito, óxido carbónico. Facilísimo. Eso está regalado. Veamos el FeO, el FeO. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Calcular el número de oxidación para ver con cuál está trabajando. Ah, ok, me di cuenta que aquí el hierro, al calcular el número de oxidación, está trabajando con 2, con más 2. Ok, busco en la tabla periódica el hierro, me di cuenta que él puede trabajar con 2 y con 3, ¿cierto? O sea, tiene dos posibilidades. Ok, el mayor, en este caso 3 sería ico, y el menor sería oso. Aquí está trabajando con el menor, por eso es oso. Entonces, óxido ferroso. Recuerden que para el hierro, como para otros elementos, cambia. No se dice hierroso, no se dice ferroso, porque viene del nombre en inglés, de ferrum. Entonces, en este caso es ferroso. Listo, ahora miren para este, el Fe2 o 3. Bueno, vamos a calcular con qué número de oxidación está trabajando el hierro aquí. Listo, lo calculo y me doy cuenta que trabaja con 3, más 3. Busco en la tabla periódica y me doy cuenta que más 3 es el mayor de los números de oxidación del hierro. Y como es mayor, termina en ico. Y listo, óxido férrico. Hombre, eso está más que regalado, ¿cierto? El año pasado sí, era difícil porque era la primera vez, tal. Pero ya ustedes han trabajado con eso, lo entienden a la perfección. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tiene 3, cuando puede trabajar con 3. Entonces, ojo, cuando tiene 3, al mayor de los 3 termina en ico. El intermedio, o sea, el que está en la mitad, oso. Y el más pequeño de todo termina en oso, pero se le antepone el prefijo hipo. ¿Ya? ¿Cómo sería ahora? Vamos a ver, miren el azufre. El azufre puede trabajar con 3 números de oxidación, puede trabajar con 2, con 4 y con 6. Vamos a ver los ejemplos. El SO, calculo ahí con cuál está trabajando. Con 2. Miren, el número de oxidación del azufre aquí es 2. Es decir, el menor de todos. Quiere decir que debe ser óxido hiposulfuroso. ¿Ya? Recuerden, aquí también no se dice azufroso. No. Se cambia eso por sulf, que viene de sulfuro, del nombre que se utiliza en inglés también del azufre. Entonces, óxido hiposulfuroso. ¿Por qué hipo? Porque la regla me lo dice. El azufre puede trabajar con 3. Mírenlo, ¿eh? Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. ¿Ya? Cuando eso ocurre, el menor de todos, en este caso el 2, me queda que le pongo el prefijo hipo y el sufijo oso. Prefijo, es decir, antes, y sufijo, es decir, después. Listo. El SO2, calculo el número de oxidación del azufre aquí y me doy cuenta que trabaja con 4 más 4. Ahí está, mira, el intermedio. La regla dice que si trabaja el intermedio, simplemente termina en oso. Entonces, óxido sulfuroso. Facilito. Ahora hacemos el tercer ejemplo, el SO3. Calculamos el número de oxidación, nos damos cuenta que está trabajando con más 6, el mayor de los 3 posibles números de oxidación del azufre. Y aquí me dice que el mayor termina en hipo, por eso este señor va a ser óxido sulfúrico. Listo, facilísimo, regalado. Bien, ahora ¿qué pasa cuando tiene 4? Bueno, ya cuando tiene 4 empieza a variar un poquito. ¿Cuáles? Por ejemplo, miren, los elementos del grupo 17 o 7A pueden trabajar como el cloro. Mira, el cloro puede trabajar con 1, 3, 5 y 7. O sea, son 4. Entonces, en este caso, vamos a estudiar el cloro. Vamos a empezar desde el más alto al más pequeño.
El más alto, en este caso el 7, se le antepone el prefijo per, pero va a terminar en ico. En el medio va la raíz del nombre del elemento, en este caso cloro. Va a ser perclórico. En este caso cuando el óxido esté trabajando con 7. Cuando trabaje con 5 va a ser simplemente ico. No se le coloca el per. Simplemente va a ser óxido clórico. Si trabaja con 3 va a ser óxido cloroso. Y si trabaja con el más pequeño se le antepone el prefijo hipo. En este caso va a ser óxido hipocloroso. Veamos el ejemplo. Cl2O. Ahí está trabajando con el más pequeño, mire, con 1. El nombre sería entonces óxido hipocloroso. Listo. Este, el Cl2O3. Mire, ahí el cloro está trabajando con la segunda en orden ascendente, en este caso 3. Bueno, yo sé que 3 simplemente es oso, óxido cloroso. Vamos con el Cl2O5. Miren, cuando es 5, termina en ico. Ahí está, óxido clórico. Y ahora cuando trabaja con la mayor de todos, Cl2O7, mírenlo, está trabajando el óxido perclórico. Y listo el pollo. Ya, eso era todo. ¿Está fácil o no está fácil? ¿Está A mí fácil o no está está fácil, fácil? profe. Listo, Está eso está fácil. regalado. ¿Ya? Y yo les voy a compartir este video también en mi canal. Les voy a compartir aquí para que vean mi canal. Ustedes se tienen que suscribir. Se tienen que suscribir a mi canal. Aquí está mi canal. Ustedes me buscan como Ramón Martínez. Aparece mi foto ahí. Le dan en mi canal. Le dan donde dice listas de reproducción. Y ustedes miren, si se les olvidó calcular el número de oxidación, le dan clic ahí y les aparecen tres videos que grabé, de cómo calcular el número de oxidación. O entran aquí donde dice química 10 décimo y nemadol. Ahí están todas las clases que hemos visto. Todas. Miren, la primera clase que dimos, la dimos por allá el 7, mayo 7. ¿Ya? Miren, de ahí en adelante todas las clases que hemos visto las he subido, todas. La última que habíamos visto, la fermentación alcohólica. Apenas me desconecte de ustedes, en poquitos minutos voy a subir el video de hoy. ¿Ya? Aún así, si ustedes buscan aquí en mi canal, buscan aquí en videos, van a aparecer todos mis videos, se van a encontrar, ¿dónde está? Esta, nomenclatura de óxidos. Miren, la misma diapositiva que les acabo ahí está. La misma diapositiva que les acabo de explicar, me grabé explicando la diapositiva hace un buen tiempo y ahí está. Ya, y eso yo lo subí hace ratito. Entonces, ya no hay excusa de pronto para no entender el tema. Entonces, yo mañana, a más tardar, les voy a subir la guía. Yo mañana, a más tardar, les voy a subir la guía de química. ¿Oyeron? La guía ya correspondiente a las primeras del segundo periodo. Porque ya estamos en el segundo periodo. Segundo periodo ya ustedes saben que dividimos el año en 2 semestres. ¿Ya? Dividimos